Shalom a todos, Parashá Hatzinu. Nos traduce, escuchen o presten oído. Esta Parashá la encontramos en Devarim, capítulo 31, 1 al 30. Los temas de esta Parashá son 4 temas. El primer tema es el canto de Moshe, Devarim 32, 1 al 43. Segundo tema, las últimas instrucciones de Moshe al pueblo. Tercer tema, la última orden que le da Hashem a Moshe. Imagínense que uno le fueran a decir, bueno, te vas a morir y recuéstate. Yo daría árticas vueltas y no es que sabe que no tengo sueño. Me quedarían esas. La cuarto tema, causa de la muerte de Moshe y de Aarón. Dice Devarim 32, 10, 11, lo halló en el desierto, en un desierto, en la mayor soledad, y lo amparó. Y le enseñó su camino, lo cuidó como la niña de sus ojos, como el águila que agita su nido, revolotea sobre su cría, extiende sus alas y toma a sus polluelos entre sus plumas. La pregunta que nos hace Vanessa, ¿a qué se refiere esta comparación? ¿Cuál es la comparación con las águilas? ¿Cuál es su significado? Con el fin de explicar este símil del águila y de sus polluelos y de Dios con el pueblo de Israel, Abarbanel entonces toma la explicación de Ramban, de Maimónides. Esta relación consta de 4 partes. La primera es que cuando el águila se acerca a su nido, silba o agita sus alas para que sus crías no se asusten por su llegada, ni que vayan a pensar las crías que se trata de una ave enemiga. Antes de posarse en su nido, ¿qué hace el águila? Revolotea sobre ellos para no caer de golpe, porque los puede castigar, los puede lastimar. Las águilas tienen unas garras supremamente fuertes. Cuando el águila desea mudarse con el fin de no molestar a sus crías, lleva al nido todo completo y no uno por uno. Al llevar el nido con sus polluelos, lleva sobre su propio cuerpo, lo lleva aquí. Hay otras aves que llevan a sus polluelos en sus garras. ¿Pero por qué el águila las lleva sobre sí? Porque sobre el águila nadie vuela. Entonces, ella los protege de esa manera. De forma similar, cuando Dios llega por primera vez con el pueblo de Israel en Egipto, manda primero a Moshe y a Aarón para que sirven y los despierten. Antes de la redención, esta acción corresponde con el primer aviso del águila. Tampoco hubo una revelación completa desde el inicio, sino que vendría después en el monte Sinaí, que se corresponde con la segunda fase del acercamiento. De forma consistente, todo el Todopoderoso hizo que salieran de Egipto con su ganado, pertenencias y con su riqueza. Esas bondades se relacionan con la tercera fase que habla de la mudanza del nido completo. Y finalmente, así como el águila cuida de sus crías, que no se vayan a caer ni a lastimar, Dios protege a su pueblo desde la misma salida de Egipto al cruzar el mar, al pelear contra Amalek y durante 40 años en el desierto, proveyéndoles de todo lo necesario para la subsistencia. Sea la voluntad de Dios que así como fuimos redimidos en ese tiempo, Él, el Eterno, se acerque de nuevo a nosotros con su cálido silbido y nos proteja en todo momento y nos lleve sobre su lomo hasta la tierra que Él mismo nos asigna. Devarim 32:1 comienza la parashá Hasinú. Prestad oídos, cielos, y voy a hablar que escuche la tierra los dichos de mi boca. Hasinú, Hashamaín, Badaber, presten oídos los cielos, o sea que está colocando a los cielos y que está colocando a la tierra como testigos para lo que va a pronunciar. Y si habla de esos testigos, Devarim 17:7 dice, la mano de los testigos se levantará contra él. Es decir, que si él, quien, Israel, no obedece los términos del pacto con Dios, el cielo y la tierra estarán contra él. Si alguno de nosotros nos desviamos en el compromiso que tenemos de validar el pacto en la vida de cada uno de nosotros, la tierra se encargará de vomitar a la persona, el cielo no le proveerá de la lluvia necesaria para su manutención.
Entonces vendrá una vida difícil. Y entonces los testigos se levantarán contra él en el comienzo para ajusticiarlo, o la mano de otro, de todo el pueblo, a la postre, y estriparás el mal del medio de ti. Devarim 32:3. Cuando el nombre de Adonai yo invoqué, rendí grandeza para nuestro Dios, lo tengo aquí también, voy a continuar con estos versículos, pero básicamente lo que nos dice estos versículos de entrada es lo siguiente. Recuerda los días de la antigüedad, de Barín 32, 6, 14. Para con el Señor os apartáis, os portáis así, pueblo vil y no sabio. ¿Acaso no es Dios tu Padre el que te adquirió? Él es tu hacedor y formador. Recuerda los días de la antigüedad, considerar los años de las generaciones anteriores. Pregunta a tu padre y él te lo dirá, a tus ancianos y ellos te lo explicarán. Cuando el Altísimo hizo heredar a cada pueblo su territorio, al separar a los hijos del hombre, decretó las fronteras de las naciones conforme al número de los hijos de Israel. Y sigo leyendo, porque la porción del Altísimo es su pueblo. Jacob es su posesión especial, encontrándose en el desierto en una tierra desolada. Lo trajo en derredor y lo instruyó. Lo cuida como a la niña de sus ojos, tal como el águila que despierta su nidada. Revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus alas. Solo el Eterno los conducía y no había fuera de él otro Dios. Le hizo ascender a las alturas de las tierras y lo hizo comer de los frutos del campo. También les hizo comer miel de la peña y aceite de las rocas, manteca de vacas, de leche, de ovejas, con la carne más selecta de los corderos, carneros de la costa de Bashán y machos cabríos con lo mejor del trigo y el yugo de la vid les hizo beber. Ahora, vamos a entrar entonces en la explicación de esto. Sucede que el Midrash Sifri, hay Midrash Sifri y Sifra. Este Sifri explica que Dios le dice al pueblo, recuerde lo que hice al principio con la generación del diluvio, lo que hice con la generación de la Torre de Babel y lo que hice a los pueblos de Sodoma y de Gomorra. El Midrash nos está explicando que por ser que ya nos advirtió que en el futuro el pueblo de Israel iba a desviarse del camino de Dios, entonces les advierte en este cántico y les pide que se los haga memorizar para que sepan y les quede grabado que este mundo no está dejado al azar, que Dios lo controla y castiga a los malvados y que ya hubo 3 precedentes en el pasado. ¿Cuáles? El tema de la Torre de Babel, el tema del diluvio de la Torre de Babel y el tema de Sodoma y de Gomorra, en el cual se dio la oportunidad siempre del arrepentimiento. La idea aquí es que Dios sabe, de antemano sabía que el pueblo de Israel iba a fallar, sabía que el pueblo de Israel iba a ocurrir en transgresión. A Dios eso no lo va a coger por sorpresa, por supuesto. Si Dios sabe que lo va a coger, que el pueblo va a transgredir, pero tiene un pacto con este pueblo y tiene un propósito que es sacar adelante su proyecto con el pueblo de Israel. Por lo tanto, va a utilizar esa transgresión de Israel para educarlo, no para castigarlo simplemente por generarles dolor, sino porque a través de ese dolor los piensa educar, los piensa corregir. Y ahí es donde entendemos que nada de lo que pasa en la vida pasa por casualidad, que Dios tiene el control de todo, que si realmente es Dios, entonces nada se mueve sin su permiso o sin su supervisión, y que Él es el que alimenta la creación constantemente. Como lo hemos visto en la Parashá Bereshit, está pulsando permanentemente de Él energía divina para que el mundo siga existiendo permanentemente. Entonces, este Midrash nos dice que Dios controla y Dios castiga a los malvados. Ahora, si vuelve a repetir lo mismo, ¿quién?
el pueblo de Israel de transgredir, entonces igualmente Dios va a obrar de la misma manera. Por lo tanto, podemos concluir que si hay una generación perversa que se revela contra Dios, ellos serán castigados. Esa generación perversa. En pantalla de Barín 4:3, sus ojos han visto lo que Dios hizo en Baal Peor, pues Dios, su Señor, eliminó entre ustedes a cada hombre que fuera tras Baal Peor. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carruajes, como encharcó las aguas del mar de los juncos sobre ellos cuando lo persiguieron. Lo que hizo a Datán, lo que hizo a Abiram, los hijos de Eliab, el hijo de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y se los tragó. Es decir, que Dios, por un lado, controla y educa en el castigo a Israel cuando se desvía. Y por otro lado, Dios le ha de pagar a las naciones que odian a Israel. En el fondo, el odio de estas naciones contra Israel, en el fondo no es contra Israel, el odio de esas naciones es contra Dios. Y el odio hacia Israel es porque Israel es el portador de la Torá que Dios ha entregado para la humanidad. Ese odio hace que al pueblo de Israel lo persigan y traten de hacerle daño constantemente, pero a la vez, al verlo, se descarría. Entonces Dios utiliza a estos otros pueblos que odian a Israel y los utiliza como látigo para reprender a Israel. Y es por eso que hay pasajes en la Torá que podemos ver que dice, por ejemplo, mi siervo Nebuchadnezzar, ¿sí? Por supuesto era un idólatra. ¿Y por qué le dice siervo? Porque lo está utilizando, no porque él hiciera, no porque él guardara Torá, sino porque lo estaba utilizando para sus propios medios, para sus fines, que eran corregir a través del exilio a Israel. ¿Cómo se recuerdan los días pasados? Y se reflexiona sobre los años de la generación y de otra, de una generación y de otra. Rashi dice, recuerda los días pasados, lo que hizo Dios a las generaciones pasadas que provocaron su enojo. Entonces, reflexiona sobre los años de una generación y de otra. La generación de Enoch, sobre la que él inundó las aguas del Ocanos, del océano, y la generación del diluvio, que la arrasó por completo. Todas estas evidencias que están en las escrituras nos sirven a nosotros como advertencia de lo que puede ser pasar del trato duro de Dios para con aquel que se desvía. Rashi sigue diciendo, otra explicación es, si uno no recuerda los días pasados y no presta atención al pasado, entonces reflexiona sobre los años de una generación y otra para reconocer el futuro, que Él tiene poder de conceder el bien sobre ti y darte los días del Mashiach y del mundo venidero como herencia. Pregunta a tu padre, se está refiriendo a los profetas que son llamados padres, como lo afirma la escritura respecto a Elías. Padre mío, carruaje de Israel, sus ancianos, estos son los sabios. Esa impureza interfiere y lo separa de Dios. Todo el tiempo que esa impureza está presente, la persona está alejada del Eterno. Recordar tiene que ver con esa necesidad de no olvidar y borrón y cuenta nueva en cuanto a que se nos olvide la experiencia de generaciones pasadas y de circunstancias que hemos vivido en el pasado. Y también de comprender para qué sucedieron las cosas que sucedieron con las generaciones pasadas. Entonces, tenemos que llegar por lo tanto, entender que el pueblo debe aprender que no todo depende de cada persona, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. No podemos hacer lo que se nos antoje. Si hay una generación perversa que se rebela contra Dios, esa generación será castigada. Hay otro midrash que opina que la Torah nos pide, lo que nos pide la Torah es que debemos observar en la historia y aprender para cuando nos estén sucediendo cosas malas. Saber que estas cosas que suceden para nosotros, que en la apariencia son malas, en realidad en el fondo, quitando esa clipot, esa cáscara que se muestra como malo, en el fondo es para nuestro bien. Y que eso nos sirve para irnos depurando y quitando de cosas que no somos y nos vuelve mejores personas y nos hace más fuertes. Debemos aprender
que no siempre las cosas malas son realmente malas. Por un lado, que debemos observar la historia para aprender que en el mundo existe un juez supremo. Por otro lado, también nos dijo que no desesperemos ante las cosas malas que sucederán, pues veremos que son para nuestro bien. No todo, por favor, no todo lo que aparentemente es malo necesariamente es malo para nosotros. Una circunstancia muy difícil nos puede sacar el oro que tenemos por dentro, nos puede sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Todo depende de cómo reaccionamos nosotros, si entendemos realmente que lo que aparentemente es malo no es así. La pérdida de un ser querido nos hace apreciar más a los que están en vida. Una enfermedad que nos puso al borde de la muerte nos hace apreciar más la vida que tenemos. Cada instante o cada día de nuestra vida lo aprenderemos a disfrutar mejor. Una quiebra nos puede quitar de encima el ego, la autosuficiencia, ¿sí? Una dificultad económica puede hacer que nosotros nos volvamos personas que apreciemos más las pocas, muchas cosas que tengamos. Finalmente, entonces, todo lo que nos suceda, tanto lo bueno como lo malo, tiene el propósito de educarnos. Y si es para educarnos, entonces todo es para bien. Pero además el Midrash va un paso más adelante con respecto a este tema. Dice que al surgir Abraham, tuvimos el mérito de que el ser humano tenga sufrimiento. Según este Midrash, el ser humano, ojo, los Midrash son exégesis, explicaciones, herramientas explicativas de pasajes de la Torá, ¿sí? No los podemos coger al pie de la letra, pero no podemos desechar la riqueza que tiene el Midrash tratando de explicarnos qué es lo que pasa en realidad en la capa de trasfondo del texto de la Torá. Entonces, Midrash nos dice en ese sentido que antes de Abraham, los hombres que transgredían llegaba un momento donde eran cortados, punto. Es decir, morían. Pero que después de Abraham, la generación que tuvo el mérito de que el ser humano tenga sufrimientos. Y los sufrimientos los podemos ver de dos maneras, como algo muy malo o como algo bueno. Si yo protesto cuando me venga el sufrimiento y yo pataleo y yo maldigo y etcétera, por lo tanto no he entendido el propósito por el cual me fue enviado ese sufrimiento. Cuando venga una dificultad, algo que no sea obviamente del agrado de uno. Nadie se agrada porque le va a llegar una deuda o porque le va a llegar un inconveniente o porque se le va el carro, etcétera. Todos esos son sufrimientos. Pero si uno aprende, tiene el oído espiritual atento, aprenderá a entender qué enseñanza hay detrás de esta circunstancia y por lo tanto le sacará provecho a esa circunstancia para poder crecer como persona. Entonces, los sufrimientos los puedo enfocar en lugar de maldecir y amargarme la vida y amargarle la vida a los que me rodean, puedo sacarle el mejor provecho y decir, ¿qué debo yo aprender de esta circunstancia? ¿Para qué me sirve a mí esta circunstancia? Para crecer. Dios ya me ha advertido que si yo no hago lo correcto, vendrá sobre mí una cantidad de problemas y me van a alcanzar. Y cuando me lleguen los problemas, entonces no tendré que decir por qué, sino ¿qué debo yo aprender de esto? Ya a causa de qué comportamiento o cuál es el origen de esta circunstancia difícil. Para pronto pasar esa circunstancia difícil y para pasarla de la mejor o de la manera más decorosa posible. Entonces, desde que surgió Abraham, Dios le envía sufrimientos para que por medio de esos sufrimientos el individuo reflexione por qué le están sucediendo las cosas malas de esta manera para que corrija ese error. Siempre está la ley de la causa y el efecto. Si me enfermo, ¿qué raíz puede tener este nivel de enfermedad? ¿En qué me descuidé? ¿En qué área abusé de mi cuerpo para terminar enfermo de esto? ¿Qué tiene que ver esta circunstancia de enfermedad con mi comportamiento actual o con mi comportamiento anterior?
¿Y qué debo yo mejorar y cambiar? Cuando una persona aprende a entender esto y a proceder correctamente, por lo tanto, valió la pena ese sufrimiento. No fue en vano. El problema es que la mayoría de la gente le llegan esas circunstancias y al revés terminan aferrados a más ego, a más orgullo y pierden la oportunidad de crecer. En un nivel más profundo, cuando a un individuo le acaen sufrimientos, al ver su manera de reaccionar, podremos deducir su nivel espiritual. Si una persona le llega el sufrimiento y su forma de reaccionar contra el sufrimiento es maldiciendo, por ejemplo, vas conduciendo por la autopista y alguien te cierra con su carro. Esto va a causar un sufrimiento en la persona, ¿cierto? Tiene dos maneras yo quién soy para ponerme orgulloso y pelear como si yo fuera quién. Pues, más bien, esto lo tomo a bien y me quedo calmadito, me evito problemas y le evito una cantidad de problemas a los que van conmigo. ¿Mm? O puede la persona acelerar para alcanzar al otro y atravesarle también el carro y maldecirlo, que es desgraciadamente lo que hace la mayoría de las personas, maldecir. ¿Cuántas muertes, cuántas desgracias no ha habido por una bobada de esas? Entonces uno siempre debe dar bueno, el beneficio de la duda. ¿Qué tal que esa persona me ha cerrado es porque le dieron una mala noticia y está corriendo para llegar al lugar del problema y está manejando imprudentemente por eso? O lleva a alguien enfermo. ¿Por qué no pensar bien? Así no se así nunca sepamos la verdad de eso, ¿sí? Y en última instancia, ¿por qué no pensar, bueno, esta persona tiene un nivel de conciencia muy bajo, yo cómo voy a poner a pelear con alguien que tenga, es como agarrarse a pelear con un indigente? ¿Quién, o sea, quién que esté bien de la cabeza va a salir a la calle a ponerse a pelear con un indigente, con un loco? ¿Quién? Cada uno debe tener su sitio. Si la persona aprende cuál es el propósito detrás de ello, entonces debe entender que hay algo que está siendo tratado y que hay algo que tiene que cambiar, ¿sí? Hay algo que tiene que cambiar, hay algo que tiene que mejorar, que tiene que progresar. Muchas de las dificultades económicas, por ejemplo, que llegan, son enviadas por pura benevolencia de parte de Dios antes de caernos en la salud propia, incluso la vida de un ser querido. Y si entendemos eso, podemos mejorar nuestro comportamiento, no solamente ser pasivos en, bueno, no peleo, pero aprender qué es cuál es el significado de esto y poder avanzar. Y eso precisamente era lo que tenía que vivir el pueblo de Israel. Entender que si hay persecución es porque la protección de las alas de águila del Eterno se han quitado. O más bien, no que el Eterno haya quitado su protección, sino que a través de nuestro comportamiento nos salimos de la protección. Y en eso somos expertos. Somos expertos en que estando bien, no miramos la hora de meternos en problemas. Después de que nos metimos en el problema, estamos incluso maldiciendo y muchos a un nivel muy bajo están diciendo, ¿y de qué me ha servido todo esto de ponerme aquí a estudiar Torah? ¿O de qué me sirve estar en este camino si finalmente mire cómo me está yendo? Te está yendo porque Dios te ama y te está apretando para que cambies. Es para eso que te está apretando. Pero si no tomas las medidas para cambiar, vas a seguir en ese proceso de necio a sufrir por querer sufrir. Y esa parte no la recomendamos y no la queremos para ninguno de nosotros. Cuando más problemas se haga por cuestiones o pérdidas materiales, estará mostrando con su actitud que es más atado a lo material si la respuesta de la persona es negativa con respecto a ese trato, ¿sí? Si maldice, si protesta, ¿sí? Porque tengo un jefe que es una mala persona que me ha tocado y me hace la vida imposible. Si maldigo y protesto por esa circunstancia o porque tengo un profesor que me pone tareas o me pone labores que me parecen absurdas o que no explica bien, etcétera, un mal profesor, ¿qué puedo no llegar y decir?
¿para qué me ponen a aprender esto? ¿Para qué ese profesor, etcétera? O tienen que preguntarse, ¿qué debo yo aprender en esto? Muchas cosas, la paciencia, ¿cierto? El autoestima sobre mí, que yo sí puedo, que puedo sacar. El aprender que a través de la protesta, a través de la angustia o a través de las lágrimas no voy a solucionar las tareas, los problemas, las deudas. No he visto el primer recibo que se pague llorando, sino que Trabajando. este llorar me debe servir más bien para entender qué debo cambiar de mí. Una vez que entiendo que debo cambiar de mí, pido perdón por un comportamiento que no esté bien y empiezo pidiéndole ayuda a Dios en que me dé las herramientas y me dé la fortaleza para superar esa debilidad que me llevó a ese estado. Si una persona protesta y alega y discute por el trato, es porque tiene un nivel muy bajo a nivel espiritual. Y ahí se demuestra su nivel. Pero si el nivel es alto de la persona y entiende que a pesar de que le ocurren malas cosas, no se queja ante Dios y no interrumpe su nivel espiritual, entonces va a avanzar y va a crecer más. Y por lo tanto, no le va a venir más prueba con respecto a ese aspecto de su vida porque lo ha superado. Y por lo tanto, son menos las pruebas y dificultades que va teniendo en su vida. Siempre vamos a tener dificultades y pruebas mientras estemos en este mundo, pero irán a ser dificultades o pruebas más refinadas. Ya no serán necesariamente por temas económicos. Si vienen problemas económicos, ya los tomo de una manera en paz, con tranquilidad y miro las soluciones para poderlo superar. Ya no me voy a enfermar del estómago por eso, ya. Entonces, mi vida va a ser de bienestar continuo, permanente. Sé estar bien en las buenas y en las malas, en la dificultad, en la escasez, etcétera, en la abundancia, sé estar bien, porque hay gente que no sabe estar bien ni siquiera en la abundancia. Entonces, la primera enseñanza que el Midrash nos dijo es que no pueden hacer lo que les dé la gana pensando que nada va a pasar, refiriéndose al pueblo de Israel y refiriéndose a cada uno de nosotros, por supuesto. La segunda enseñanza que nos quiere transmitir este párrafo de la Torah es que en el futuro no debemos desesperar ante las cosas malas, pues los sufrimientos que nos ocurren son para nuestro bien, ya sea para que corrijamos actitudes erróneas o para que seamos conscientes de nuestro nivel espiritual. Si no lo vemos así, entonces erróneamente podremos llegar a la conclusión de que los sufrimientos que nos están sucediendo son injustos y que no existe juez supremo. Entonces, a partir de ahora, el plan será sobre una persona que engendrará un pueblo que es Israel, que es el que se encaminará hacia el objetivo final y los demás pueblos lo verán y lo imitarán. Vemos acá la imagen. Cuando Israel se encamina fielmente detrás de Dios en el desierto de Sinaí y acepta los mandamientos divinos, ellos, el pueblo de Israel, se convierte de esta manera en ejemplo y esperanza para toda la humanidad. Entonces Israel es el que asume ese rol y le da de esa manera el ejemplo al resto de la humanidad y también de esa manera los demás pueblos pasarán a servir al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel puede dedicarse a su apego a Dios y conocer sus caminos y podrá aprovechar todos los adelantos tecnológicos y mecánicos que los demás pueblos hayan descubierto, inventado. De esta manera Israel no precisará distraerse de su cometido y tampoco le faltarán los beneficios de los avances científicos, pues los adquirirán los demás pueblos e Israel se beneficiará con ello. A esto se refirió el sabio cuando al observar desde la terraza toda la ciudad y sus habitantes dijo, dichoso de mí que todos están a mi servicio. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a que él ya no tiene que ponerse a ordeñar la vaca para que dé la leche, para hacerse un café con leche, él no tiene que ponerse a arar la tierra, él no tiene que ponerse a recoger las frutas, él no tiene que ponerse a nada de eso, porque todas las demás naciones para eso lo están haciendo y de alguna manera va a llegar eso a su mesa y entonces él se puede dedicar a lo que tiene que hacer, el estudio de la Torah, el crecimiento espiritual, el hacer
Teshuvá, en enseñar estos principios a los que le rodean, ¿sí? El rabino Seforno, Obadía Seforno, dice también al respecto que el pueblo de Israel siempre debe observar y no perder de vista el objetivo que Dios le otorgó, porque Israel es agraciado delante de Dios, tiene esa bendición y es la esperanza de la humanidad y son los que comenzaron a andar por el camino correcto. Y la idea es que en la era mesiánica ese camino correcto, esa forma de andar sea no solamente para Israel, sino que debe ser para toda la humanidad. Y entonces de esta manera Israel toma a Dios como su objetivo de vida. De entre todos los pueblos, el único en que Dios tiene su parte es Israel. Es decir, Israel es el que porta el legado de Dios para la humanidad, como está escrito en el profeta Isaías, capítulo 59:3, que dice, Él me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien me glorificaré. Devarim 32:8, al conceder heredad el Altísimo a las naciones, al separar Él a los hijos del hombre, Él ha fijado las fronteras de los pueblos acorde al número de los hijos de Israel, ya que la parte de Adonai es su pueblo, Jacob es su porción, su heredad. Lo había hallado en la tierra del desierto y en el páramo, donde había huydo de desolación. Lo circuncidó, lo instruyó, lo cuidó como la línea de su ojo. Juan Águila que despierta a su nido, sobre sus polluelos aletea, despliega su plumaje y lo toma, lo porta sobre Adonai en soledad, lo condice, no hay con él Dios extraño, lo hace dominar sobre las elevaciones de la tierra y él ha comido el fruto del campo, lo amamantó con miel de la peña y aceite del pedernal de roca, crema de vacunos y leche de ovinos, con grosura de corderos y carneros criados en Bashán, y machos cabríos, con la grosura de los granos de trigo, y sangre de vida y sangre de uva, bebés vino. Bien, preguntas.